¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano fueron humilladas públicamente por el propio gobierno, y que, detrás del glamour y los reflectores, se enfrentaron a un poder que quiso silenciarlas? Desde censuras injustificadas y vetos en los estudios, hasta acusaciones inventadas que destruyeron sus carreras, estas mujeres desafiaron al sistema en una época donde hablar significaba arriesgarlo todo. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz fue humillada frente a todo un país, y su caída se convirtió en uno de los episodios más vergonzosos en la historia del cine mexicano. Si hubo una actriz del cine de oro que pagó un precio real por desafiar al poder, esa fue Rosaura Revueltas. Hermana del escritor José Revueltas, actriz de voz firme y mirada encendida, se convirtió en símbolo de la rebeldía intelectual en una época en la que el arte debía servir a los discursos oficiales. Pero Rosaura no sabía callar, y su historia terminaría marcada por uno de los episodios más oscuros de la censura mexicana. Todo comenzó cuando aceptó protagonizar la película Salt of the Earth en Estados Unidos, una producción escrita por obreros y simpatizantes comunistas que denunciaba la explotación laboral de los mineros. Aunque el proyecto fue filmado fuera del país, el gobierno mexicano lo consideró una provocación. La prensa, controlada por el Estado, la señaló como agitadora, y sus colegas comenzaron a recibir llamadas aconsejando no trabajar con ella. Durante una cena en casa de Dolores del Río, testigos aseguran que Pedro Armendáriz la confrontó con preocupación. Rosaura, te estás metiendo con gente peligrosa. En este país eso se paga caro. Ella, desafiante, respondió. Más caro se paga vivir con miedo. No tardó mucho en cumplirse la advertencia. En 1954, mientras filmaba precisamente Salt of the Earth, fue detenida por agentes migratorios estadounidenses a petición del gobierno mexicano. La acusaron de actividades subversivas, le retiraron la visa y la deportaron. En el aeropuerto de Ciudad de México, periodistas alineados con Gobernación la esperaban para humillarla públicamente. Uno le gritó: ¿valió la pena traicionar a México por un puñado de ideas? Y ella, sin perder la compostura, contestó: a México no se le traiciona por pensar, se le traiciona por callar. Aquella frase se convirtió en un eco que aún resuena en la historia del cine mexicano. Su carrera fue destruida, ningún productor se atrevió a contratarla de nuevo. Fue borrada de los créditos, de los festivales y hasta de los archivos oficiales. Pero con el tiempo, su figura resurgió como un símbolo de resistencia. La actriz que el gobierno quiso enterrar bajo acusaciones políticas terminó convertida en leyenda. Rosaura Revueltas fue más que una víctima de censura, fue una mujer que prefirió perderlo todo antes que obedecer al miedo. Y en el reflejo de su mirada quedó grabado el precio de decir la verdad en un país que no estaba listo para escucharla. María Rojo nació en el ocaso del cine de oro, pero heredó el espíritu combativo de sus antecesoras. En los 70, cuando la censura aún dictaba lo que se podía decir y lo que debía callarse, se convirtió en una figura incómoda para los burócratas del poder. Su talento era innegable, pero su conciencia política, su voz crítica y su participación en proyectos con contenido social la pusieron en la mira del gobierno. El conflicto estalló con Rojo Amanecer, una película que retrataba la masacre de Tlatelolco. Aunque el suceso había ocurrido más de una década atrás, seguía siendo un tema prohibido. María aceptó el papel sabiendo el riesgo, pero lo que vino después superó cualquier advertencia. La Secretaría de Gobernación ordenó detener el rodaje, y los productores fueron llamados a explicar su intención. Pese a las amenazas, la película se filmó en secreto dentro de un edificio abandonado, con vigilancia mínima. Cuando el gobierno se enteró, comenzó la persecución. En una entrevista televisiva, María fue interrumpida por el conductor cuando intentó mencionar la represión de 1968. La actriz, en lugar de retroceder, sonrió y dijo en vivo: no se preocupe, si no lo puedo decir aquí, lo diré en la pantalla. La transmisión se cortó abruptamente. Al día siguiente, los noticieros oficiales la acusaron de difundir versiones falsas de la historia nacional. Durante un evento del sindicato de actores, Ignacio López Tarso fue visto defendiéndola ante un representante del gobierno. No se castiga a un artista por tener memoria. Pero la respuesta del funcionario fue tajante: en este país, la memoria también necesita permiso. Pese al veto, Rojo Amanecer se estrenó discretamente y fue un éxito. Sin embargo, el costo fue alto. A María se le cerraron puertas, se cancelaron contratos y las invitaciones a eventos oficiales desaparecieron. Ella no se quejó.
En entrevistas posteriores dijo con serenidad: cuando el arte molesta al poder, significa que el arte está vivo. Esa valentía le ganó respeto dentro y fuera del país. A diferencia de muchas que fueron silenciadas, María Rojo siguió hablando, actuando y denunciando desde cada papel. Fue humillada públicamente por los voceros del Estado, pero nunca dejó de mirar de frente a quienes intentaron doblarla. En un país donde el miedo fue política, ella hizo de la rebeldía un acto de amor por la verdad. Silvia Pinal fue mucho más que una actriz del cine de oro, fue la imagen viva del glamour mexicano. Pero su cercanía con círculos de poder y su carácter directo la llevaron a enfrentarse, más de una vez, con quienes creyeron que podían controlar su carrera y su voz, desde los despachos del gobierno. Detrás del brillo y las joyas, había una mujer que sabía demasiado y que no temía hablar. El conflicto comenzó cuando decidió producir su propia serie de televisión en los años 70. El proyecto, Mujer, Casos de la Vida Real, nació de una idea sencilla: dar voz a mujeres silenciadas. Sin embargo, en un país donde los medios estaban fuertemente vigilados, el gobierno consideró que algunas de esas historias eran demasiado crudas y debilitaban la imagen moral del país. Un subsecretario de Gobernación la citó en su oficina y le dijo con tono paternalista: Silvia, usted es una figura importante. No puede permitir que su programa se convierta en un espacio de quejas. Ella lo miró de frente y respondió: las quejas existen porque ustedes no escuchan. Aquella respuesta circuló entre funcionarios y productores como fuego. Pronto empezaron los obstáculos: recortes presupuestales, horarios cambiantes y campañas de desprestigio. En una ocasión, durante una ceremonia oficial, Jorge Ortiz de Pinedo, su compañero en teatro, fue testigo de un momento tenso. Un funcionario intentó humillarla públicamente al decir: la señora Pinal debería dedicarse a hacer comedias, no política. Silvia, sin perder la sonrisa, replicó: lo que hago es mostrar la realidad. Si eso les parece política, entonces algo están haciendo mal. El público la aplaudió. Pero el gobierno no lo olvidó. Varios capítulos de su serie fueron censurados antes de salir al aire, y algunos patrocinadores desaparecieron misteriosamente. Pese a todo, Silvia siguió produciendo, financiando con su propio dinero lo que otros querían callar. En una entrevista posterior, le preguntaron si alguna vez sintió miedo de las represalias. Respondió con una mezcla de elegancia y desafío: claro que tuve miedo, pero más miedo me daba vivir mintiendo. Silvia Pinal demostró que incluso dentro del sistema se podía desafiar al sistema. Fue humillada, censurada y presionada, pero nunca domesticada. Porque, en el fondo, sabía que la verdadera autoridad de una actriz no viene del poder, sino del valor de decir lo que nadie se atreve a decir. Katy Jurado no era una mujer que temiera a nadie, mucho menos a los hombres del gobierno. Su voz grave, su mirada directa y su pasado de luchadora la convertían en una figura incómoda para los poderosos. A diferencia de otras actrices de su tiempo, no jugaba el papel de la dama sumisa fuera del set. Si algo le parecía injusto, lo decía, y eso, en la México de los 50, era casi un delito. Todo comenzó cuando, durante una entrevista con Excelsior, Katy criticó abiertamente los bajos salarios y el control que la Secretaría de Gobernación ejercía sobre los sindicatos de actores. Dijo sin rodeos: aquí no hay libertad artística, solo obediencia disfrazada de patriotismo. La declaración llegó a oídos del mismísimo subsecretario de Educación Pública, quien consideró sus palabras una falta de respeto al Estado. Días después, se le notificó que no podría participar en un festival cinematográfico en Acapulco, donde representaría al país. Oficialmente fue una decisión logística. Extraoficialmente, fue castigo. En una ocasión, Pedro Infante, con quien compartía amistad y respeto, fue visto confrontando a un funcionario del sindicato por la situación de Katy. Testigos recuerdan que le dijo: si no quieren que la represente México, entonces la va a representar Hollywood. Y así fue. Jurado empacó su orgullo y se marchó a Estados Unidos, donde pronto se convirtió en la primera mexicana nominada al Oscar. El gobierno, humillado, intentó más tarde reivindicarla, pero ella ya no aceptaba invitaciones oficiales. Años después, durante una visita a la capital, fue abordada por un periodista del noticiero del Estado, quien le preguntó si sentía gratitud hacia el gobierno mexicano por haber impulsado su carrera internacional. Katy sonrió con ese aire de ironía que la caracterizaba y respondió: a mí no me impulsaron. Me empujaron, pero fuera del país.
Aquella frase recorrió los estudios como un golpe seco. Jurado había convertido la humillación en venganza simbólica. El gobierno la quiso silenciar, y terminó dándole una voz que resonó más allá de las fronteras. En una época donde hablar costaba carreras, ella eligió hablar, aunque eso significara quedarse sola. Detrás de la dulce sonrisa de Sara García, la eterna abuela de México, se escondía una mujer con carácter férreo y principios inquebrantables. El público la veía como la encarnación de la ternura, pero en los despachos del gobierno la recordaban como una actriz incómoda, especialmente después de una carta que se atrevió a escribir y firmar, contra la censura impuesta por la Secretaría de Gobernación en los años 50. La historia comenzó cuando, durante el rodaje de Los pobres siempre van al cielo, los censores exigieron eliminar una escena donde su personaje criticaba las injusticias sociales. Sara se negó. Eso no es política, dijo, es realidad. La tensión creció hasta que un funcionario del Departamento de Cinematografía le advirtió que su papel podría ser recortado. En lugar de ceder, tomó papel y pluma y redactó una carta abierta dirigida al entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, denunciando el abuso de poder sobre el arte mexicano. Fue un acto temerario. La carta se filtró a la prensa y provocó un escándalo. En los pasillos de los estudios Churubusco, Fernando Soler fue testigo del momento en que un representante del gobierno intentó intimidarla. Doña Sara, debería cuidar su imagen, le dijo. Ella, sin titubear, contestó con voz firme. Mi imagen no se mancha por decir la verdad. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. A partir de entonces, los papeles importantes comenzaron a escasear. Algunos productores confesaron años después que recibieron llamadas aconsejando no contratarla por un tiempo. Sin embargo, el público no la abandonó. Sus apariciones, aunque menos frecuentes, seguían llenando salas y tocando fibras profundas en la audiencia. Eso enfureció aún más a quienes habían querido hacerla desaparecer. Años más tarde, cuando un periodista del Novedades le preguntó si se arrepentía de haber desafiado al poder, respondió con la serenidad que solo da la conciencia tranquila. Prefiero perder un trabajo que perder la dignidad. La abuela del cine mexicano había dado una lección que ningún político olvidó. Detrás de la ternura también puede esconderse una revolución. En los años 40 y 50, Ninón Sevilla era sinónimo de fuego, escándalo y poder femenino. Su energía sobre el escenario desafiaba las normas morales de una época dominada por hombres y políticos que dictaban que debía ser una mujer decente en el cine. Pero cuando Ninón se negó a dejar que su imagen fuera usada en una campaña del gobierno, su carrera en México entró en una tormenta que casi la destruye. Todo comenzó cuando la Secretaría de Educación Pública le propuso encabezar un proyecto para dignificar la moral en el cine. Ella se rió y dijo, ¿moral? Yo no actúo para enseñar a portarse bien, actúo para que la gente sienta. Aquella respuesta llegó rápidamente a oídos del secretario, quien consideró la frase una afrenta. Semanas después, comenzaron los ataques en la prensa oficialista, titulares que la acusaban de corromper valores, críticas que calificaban sus bailes de inmorales y columnistas que pedían su expulsión del cine nacional. Durante una fiesta en los estudios Tepeyac, Joaquín Pardavé fue visto conversando con Ninón mientras ella lloraba en silencio. Él, siempre diplomático, trató de tranquilizarla, pero ella le respondió con un tono desafiante. No voy a arrodillarme ante gente que ni siquiera sabe lo que es el arte. A los pocos días, los censores prohibieron su participación en una nueva película con Gilberto Martínez Solares, alegando razones administrativas. Todos sabían que la orden venía de arriba. Ninón, lejos de rendirse, aceptó una propuesta desde Cuba y se marchó. En La Habana fue recibida como una estrella internacional, mientras en México se borraba su nombre de carteles y programas de radio. El gobierno creía haberla silenciado, pero su imagen, la vedette indomable, la mujer que bailaba con el alma, se volvió símbolo de resistencia artística. Años después, en una entrevista en televisión, cuando un conductor le preguntó si alguna vez pensó en disculparse con las autoridades para volver a los estudios mexicanos, ella soltó una carcajada inconfundible. ¿Pedir perdón por bailar? Eso sería traicionar mi propia sangre. La humillación pública se transformó en mito. Ninón Sevilla no solo desafió la censura, la convirtió en su escenario más poderoso. Blanca Estela Pavón representaba todo lo que el gobierno quería mostrar de México: pureza, humildad, devoción al trabajo. Pero detrás de esa imagen angelical se escondía una mujer con convicciones firmes,
que no dudó en alzar la voz cuando vio cómo el poder manipulaba el arte y al público. Y esa valentía le costó caro. Durante el rodaje de Cuando lloran los valientes, se desató un conflicto con la Dirección General de Cinematografía, que exigía incluir una escena donde se ensalzara la figura del presidente como protector del pueblo. Blanca se negó rotundamente. Dijo frente a todos: el cine no debe adular a los poderosos, sino reflejar la verdad del pueblo. El comentario fue escuchado por un funcionario que inmediatamente reportó el incidente. Al día siguiente, recibió una visita de cortesía en su camerino, donde se le advirtió que su actitud podía ser interpretada como antipatriótica. Ella, sin perder la calma, contestó: mi patria no necesita alabanzas falsas, necesita justicia. Esa respuesta la condenó. Los periódicos dejaron de mencionarla, los noticieros estatales omitían su nombre y hasta se llegó a cancelar una entrega de premios en la que sería reconocida por ustedes los ricos. En una ocasión, Pedro Infante, su gran compañero de escena, fue visto discutiendo con un funcionario del sindicato de actores. ¿Por qué castigar a la mujer más limpia del cine mexicano? El hombre solo respondió: porque habló de más. Blanca, dolida pero digna, decidió alejarse temporalmente de la vida pública. A pesar de los intentos del gobierno por borrar su voz, su popularidad entre la gente seguía creciendo. Su rostro seguía en los cines, su nombre en los labios del pueblo, y eso era lo que más molestaba a los funcionarios, no podían controlar lo que representaba. Años más tarde, un periodista le preguntó si alguna vez temió perderlo todo por decir lo que pensaba. Su respuesta fue tan serena como devastadora: lo único que se pierde al callar es el respeto de uno mismo. En un país donde la obediencia era sinónimo de éxito, Blanca Estela Pavón eligió el camino más peligroso, el de la verdad. Y aunque el poder intentó humillarla, terminó demostrando que ni la censura puede apagar la luz de una conciencia limpia. Gloria Marín era una de las figuras más queridas del cine de oro, admirada por su talento y su carácter indomable. Pero tras esa elegancia y disciplina había una mujer que no toleraba el abuso de poder, ni siquiera cuando provenía del propio gobierno. Su historia con la censura comenzó una noche en que decidió decir lo que nadie se atrevía, y lo dijo frente al presidente de México. Ocurrió durante una recepción oficial en los años 50, organizada para celebrar la unidad entre el arte y el Estado. Entre los invitados estaban Jorge Negrete, su pareja de entonces, y varios funcionarios. Todo transcurría con normalidad hasta que un secretario de Gobernación comentó, en tono burlón, que las actrices debían ser agradecidas con el gobierno por permitirles trabajar. Gloria, con la copa en la mano, se levantó y dijo frente a todos: el gobierno no me permitió trabajar. Yo me lo gané. El silencio fue inmediato. Negrete intentó intervenir con una sonrisa diplomática, pero ya era tarde. El comentario había sido oído por el presidente Miguel Alemán Valdés, quien la observó con gesto helado. A los pocos días, las consecuencias llegaron. Los proyectos que Gloria tenía en puerta se cancelaron por falta de presupuesto, y los estudios recibieron la orden no escrita de reducir su presencia en cartelera. En los pasillos de Churubusco, Arturo de Córdoba fue visto discutiendo con un funcionario. ¿Desde cuándo se castiga la honestidad? Pero el miedo era más fuerte que la solidaridad. Gloria Marín no se quedó callada. En una entrevista para Cine Mundial, declaró sin rodeos: a veces, en este país, no basta con ser buena actriz. Hay que aprender a sobrevivir a los hombres con poder. La frase fue considerada una provocación. Las revistas financiadas por el gobierno comenzaron a publicar notas insinuando que su temperamento era difícil, y su reputación de mujer fuerte fue usada en su contra. Sin embargo, su determinación nunca se quebró. Seguía llegando puntual a los sets, maquillada y erguida, aunque sabía que cada escena podía ser la última. Detrás de cada mirada suya, había una rebeldía contenida, una advertencia al poder que intentó humillarla públicamente, pero no pudo domesticarla. Antes de que el término mujer fuerte se volviera moda, Andrea Palma ya lo había encarnado en carne viva. Su interpretación en La mujer del puerto marcó una época y la convirtió en símbolo de un cine más profundo, más humano, y más incómodo para los moralistas del poder. El problema fue que su talento llegó justo cuando el gobierno comenzaba a controlar cada palabra, cada gesto, cada beso que se filmaba en la pantalla. En 1943, mientras rodaba una cinta con tintes políticos, un funcionario del Departamento de Cinematografía, enviado directo desde Los Pinos, exigió cambios en su papel.
La escena mostraba a una mujer humilde enfrentando a un político corrupto, y el censor dijo que dañaba la imagen institucional. Andrea respondió con la voz firme que todos temían. Entonces cambien al político, no al personaje. Aquello bastó para que la etiquetaran como conflictiva. El rumor de que La Palma andaba hablando de más se extendió por los estudios, y poco después fue vetada de varios proyectos financiados con fondos estatales. Durante una comida en casa de Jorge Negrete, uno de sus colegas más influyentes, el tema salió a relucir. Negrete le aconsejó prudencia. Andrea, en este país la verdad tiene dueño. Ella, sin dudar, le respondió. Pues entonces voy a vender la mía más cara. Aquella frase, contada después por amigos cercanos, se volvió casi una leyenda entre los actores que la admiraban por su temple. Cuando finalmente se presentó ante un comité oficial que revisaba los contenidos moralmente sensibles, se negó a modificar una sola línea de su libreto. El presidente del consejo, molesto, le dijo que el cine debía servir al progreso nacional. Ella replicó con elegancia: el progreso que censura no es progreso, es miedo con corbata. El salón quedó en silencio. El castigo llegó pronto. Varias de sus películas fueron relegadas a horarios nocturnos, sus estrenos postergados y su nombre omitido de los comunicados de prensa. Pero el público siguió buscándola. En cada mirada suya, en cada silencio cargado de dignidad, los espectadores reconocían algo que ni el poder podía manipular: la verdad detrás de la ficción. Andrea Palma no necesitó gritar ni hacer discursos. Su resistencia fue silenciosa, elegante y devastadora. En un país donde el gobierno dictaba hasta cómo debía llorar una actriz, ella decidió llorar, pero con libertad. Ninguna actriz del cine mexicano enfrentó al poder con tanta furia como Irma Serrano. Apodada la Tigresa por su carácter indomable, fue una figura que desbordaba los límites del espectáculo: cantante, actriz, política y, sobre todo, una mujer que no temía desafiar a nadie. Su historia con el gobierno no fue solo un enfrentamiento, fue una guerra declarada. En los 60, cuando protagonizó películas cargadas de erotismo simbólico y crítica social, los censores del Estado comenzaron a verla como una amenaza. La acusaban de inmoral y de corromper a la juventud. Pero el verdadero conflicto estalló años después, cuando Serrano empezó a denunciar públicamente los abusos del sistema. En una entrevista con Siempre, dijo con su estilo directo: aquí los artistas viven de rodillas. Yo prefiero morir de pie. Aquella frase circuló entre los pasillos de gobernación como una bomba. El régimen respondió de la manera que mejor sabía: la persiguió. Le retiraron apoyos, sabotearon sus giras y la vetaron de Televisa por indisciplina. Sin embargo, Irma no se cayó. Durante una presentación en el Teatro Frufru, del que era dueña, interrumpió la función para señalar con el dedo a un funcionario que intentaba cerrar el recinto por supuestas irregularidades fiscales. Frente al público, gritó: el pecado no está en el teatro, está en los pinos. El auditorio estalló en aplausos, y el funcionario se retiró entre abucheos. Años después, Ignacio López Tarso recordaría ese episodio diciendo: Irma no discutía con el poder, lo mordía. Y no exageraba. La actriz llevó su desafío más lejos, se postuló para cargos públicos y usó su fama para denunciar corrupción y censura. El Estado, humillado, intentó reducirla a caricatura, retratándola como una figura escandalosa e incontrolable. Pero ella transformó cada ataque en escenario. En una entrevista final, cuando un periodista le preguntó si había valido la pena enfrentarse a tanto poder, Irma soltó una carcajada feroz y respondió: sí, porque el rugido de una mujer libre se escucha más lejos que los discursos del miedo. Irma Serrano fue mucho más que una actriz rebelde, fue la encarnación de la irreverencia contra el control político. En un país donde muchos se inclinaban, ella prefirió morder. Y su eco todavía ruge en la historia del cine mexicano. A primera vista, María Elena Márquez parecía la actriz menos probable para un conflicto político. Su elegancia, su serenidad y su aura de nobleza la convirtieron en una de las favoritas del público y de los estudios. Pero precisamente esa imagen impecable fue la que hizo más ruidoso su desacuerdo con el poder, cuando se atrevió a alzar la voz en defensa de la libertad creativa, y fue castigada por ello. Durante la década de los 50, mientras filmaba La Perla junto a Pedro Armendáriz, fue invitada por el gobierno a participar en una campaña para promover los valores nacionales. Aceptó al principio, hasta que descubrió que los mensajes del proyecto habían sido manipulados para servir como propaganda política.
Cuando se negó a grabar un spot en el que debía elogiar al presidente en turno, un asesor de gobernación la llamó ingrata y le advirtió que su negativa tendría consecuencias. La actriz, sin levantar la voz, le respondió: el arte no tiene dueño. Si quieren propaganda, busquen un noticiero. Esa frase bastó para ganarse enemigos. Al poco tiempo, la prensa oficial comenzó a ignorar sus estrenos, y las revistas que antes la exaltaban dejaron de mencionarla. Incluso se le retiró una invitación a representar a México en un festival en España, con la excusa de que había un cambio de programación. Durante una reunión en los estudios Churubusco, Fernando Fernández, quien la admiraba profundamente, fue visto discutiendo con un burócrata que justificaba la censura. ¿Desde cuándo decir la verdad es un delito?, exclamó. El funcionario solo replicó: desde que la verdad incomoda. A pesar del castigo silencioso, María Elena no cedió. Continuó actuando en producciones independientes y apoyando a jóvenes directores que buscaban escapar del control estatal. En entrevistas posteriores, hablaba con un tono sereno, pero cada palabra llevaba filo. No es rebeldía. Es respeto por mi oficio. El gobierno pasa, el cine queda. Aquella frase se volvió profética. Décadas después, su figura fue reivindicada como la de una artista que enfrentó la humillación sin perder la dignidad. María Elena Márquez no marchó, no gritó, no desafió con estridencia. Pero en su silencio firme, en su negativa a servir a intereses ajenos, dejó una lección que aún resuena: a veces, la resistencia más poderosa es la que se ejerce con elegancia. Antes de que el cine mexicano tuviera reinas, Dolores del Río ya era un mito viviente. Había triunfado en Hollywood cuando ninguna otra mexicana lo había logrado, y su regreso al país fue recibido como el retorno de una diosa. Pero su independencia, su fama internacional y su simpatía con ciertos movimientos culturales hicieron que el gobierno de la época la viera con desconfianza. Y en México, una mujer admirada fuera de las fronteras podía ser considerada peligrosa dentro de ellas. Durante los años 40, en plena consolidación del poder priista, Dolores comenzó a recibir presiones veladas por negarse a participar en campañas patrióticas financiadas por el Estado. Ella insistía en que el arte debía estar por encima de la política, y eso bastó para que algunos funcionarios la señalaran como antimexicana. En una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, un periodista, enviado por la Secretaría de Gobernación, le lanzó una pregunta cargada de veneno. ¿Por qué prefiere los escenarios de Estados Unidos a servir a su patria? Dolores lo miró con serenidad y respondió: sirvo a mi país mostrando al mundo que una mexicana puede brillar sin pedir permiso. Esa frase corrió como pólvora. Días después, varios de sus contratos con Estudios Churubusco fueron cancelados por reestructuración. En los pasillos se decía que la orden venía desde arriba. Emilio "el Indio" Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos, fue visto discutiendo acaloradamente con un burócrata del Departamento de Cinematografía. Le gritó: no se puede borrar la historia porque una mujer no les obedece. Pero el daño ya estaba hecho. La censura fue silenciosa pero efectiva. La actriz más refinada del país comenzó a desaparecer de las pantallas nacionales, mientras el gobierno promovía nuevas figuras más dóciles. Sin embargo, Dolores no se doblegó, continuó trabajando en el extranjero, y cuando le preguntaban por qué se mantenía alejada de México, decía con voz firme: no me fui, me hicieron irme. Aquella humillación pública, convertida en exilio artístico, reveló una verdad incómoda: en el México de la posguerra, ser talentosa no bastaba, había que ser obediente. Y Dolores del Río jamás aprendió a inclinar la cabeza. Desde su primera aparición en la gran pantalla, María Félix no solo conquistó al público, sino que también incomodó a los poderosos. Su carácter indomable, su lengua afilada y su negativa a someterse al control político la convirtieron en un símbolo y en un blanco. En una época donde el cine era un instrumento del Estado, la doña no se dejaba domesticar. Era demasiado libre, demasiado elegante y demasiado franca para seguir el guión que el gobierno quería imponer. Todo estalló cuando, durante una recepción oficial en Los Pinos, María se negó a besar la mano de la esposa del presidente. Dicen que lo hizo con una sonrisa gélida y una frase que quedó grabada en el rumor popular: las manos no se besan, se estrechan. Aquello bastó para que los periódicos controlados por el régimen iniciaran una campaña sutil pero efectiva de desprestigio. De pronto, su nombre desapareció de los proyectos financiados por el Estado, y algunos productores recibieron llamadas recomendando no contratarla.
Durante el rodaje de Río Escondido, Pedro Armendáriz fue testigo de su enfrentamiento con un funcionario del Departamento de Prensa y Turismo. El hombre exigía cambios en el guión para favorecer la imagen del gobierno, y María, sin perder la compostura, respondió frente a todos: yo actúo para el pueblo, no para los políticos. La tensión fue tal que Armendáriz intentó mediar, pero ella lo fulminó con la mirada. No aceptaba órdenes ni siquiera de sus compañeros. Años después, en una entrevista televisiva, le preguntaron si era verdad que el gobierno la había vetado temporalmente. Su respuesta fue tan cortante como elegante: no me vetaron, simplemente no pudieron manejarme. Aquella humillación pública, disfrazada de silencio, fue el precio de su rebeldía. María Félix se enfrentó al poder en su propio terreno, con la mirada erguida, sabiendo que en México, desafiar al gobierno no era un acto de valentía, era una sentencia. Y como estas, existen muchas más historias de actrices que fueron castigadas por alzar la voz y pagar el precio de desafiar al poder. El cine de oro no solo brilló por su talento, también escondió abusos, silencios y humillaciones que hoy merecen ser contadas. Así que suscríbete y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos destapando todo lo que el gobierno y la industria intentaron borrar de la memoria del cine mexicano.